Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente a través de este canal de video. Bueno, pues continuando un poco con el tema del último video que has visto, en donde aprendimos a resolver ecuaciones de primer grado, es muy importante también entender que los mismos principios que se utilizan para resolver ecuaciones, lo puedes utilizar para despejar diversas fórmulas o variables dentro de una fórmula. Ya más adelante en algunos cursos como son física y su matemática, álgebra y principios de física, verás e irás entendiendo cada una de estas fórmulas, de dónde salen, cómo obedecen, bajo qué parámetros se mueven, etc. El día de hoy lo que me interesa es enseñarte a despejar alguna de las variables que puedas tener en esta fórmula. Es algo muy importante que a lo largo de tu vida académica te ayudará el entender cómo despejar variables. Hacemos y efectuamos exactamente la misma metodología que vimos para el despeje de ecuaciones. Sin embargo, veamos con un ejemplo práctico cómo resolver esto. El ejemplo lo tenemos de este lado. Tenemos algo que se llama la ley de Coulomb. Esta ley la verás en tu curso de física y su matemática del primer módulo del bachillerato a distancia. Esta ley no vamos a entrar en detalles de qué es lo que significa. Sin embargo, la ley de Coulomb obedece a esta fórmula, que es F es igual a K por Q1 por Q2 entre R al cuadrado. Te preguntarás qué significa todo esto. Bueno, como te comento, no vamos a demostrar ni vamos a entender en este momento qué significa esta ley ni cómo se da, pero lo que nos indica es la fuerza que existe entre dos cargas que están separadas dentro de un campo electromagnético por una distancia tal. ¿Cuál es la fuerza que ejercen, ya sea de atracción o de repulsión, dichas cargas? La F significa precisamente la fuerza que existe entre estas dos cargas. La K es una constante que se le llama constante de Coulomb y ya tiene un valor bien definido. La Q1 es el valor de la carga 1 que estás analizando, puede ser positivo, puede ser negativa. La Q2 puede ser la segunda carga. Y finalmente R al cuadrado no es otra cosa que la distancia o separación que existe entre estas cargas. Vuelvo a insistir, no te preocupes ahorita por ver qué significa cada uno de estos elementos, ni de dónde salen o cómo se relacionan y se comportan. En su debido momento lo verás en el curso de física y su matemática. Pero bueno, regresando a este tema que nos concierne el día de hoy, que es lo relacionado a despejes y ecuaciones, lo que vamos a hacer es despejar como ejercicio a la distancia, que es en este caso a R. ¿Ok? Bueno, pues revisamos nuevamente la metodología que teníamos para el caso de las ecuaciones. Primero, lo que tenemos que hacer es buscar que los denominadores de ambos miembros de la ecuación sean 1. Y con eso vamos a trabajar solamente con los numeradores. En este caso en particular, cada una de las letras no sabemos cuál es su valor, por lo tanto las vamos a operar como si fueran algún número. Pero veamos qué es lo que nos pide el segundo paso. La variable que vayamos a despejar debe de estar en alguno de los numeradores de los miembros que forman la ecuación. Fíjate cómo en este caso, al tener esta igualdad, podemos ver que la R, que es lo que queremos despejar, está en el denominador. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es buscar alguna manera o algún método de tal manera que esta R, en vez de estar en el denominador, pueda estar en el numerador. ¿Ok? ¿Qué se te ocurre que hiciéramos? Este sería el primer paso que tendríamos que hacer. Bueno, pues si te fijas, esta R al cuadrado, ¿qué está haciendo de este lado? Efectivamente, está dividiendo a todo lo que tenemos en la parte de arriba. Por lo tanto, para poder nosotros pasarla al siguiente miembro o al otro miembro, que es en este lado, el miembro del lado izquierdo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí tenemos que la R al cuadrado está dividiendo. Si te recuerdas el quinto paso, veíamos que la operación contraria a la división, ¿qué es? La multiplicación. Efectivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con la R? R al cuadrado. Esta R al cuadrado lo que vamos a hacer es pasarla hacia el otro lado o hacia el miembro izquierdo. Si está dividiendo va a pasar multiplicar. Y tendríamos entonces lo siguiente. Me quedaría R al cuadrado multiplicada por F. Esto es igual a K por Q1 por Q2. Si te fijas, con este método hemos hecho dos cosas, o con este paso. Una, buscar que los denominadores de ambos lados de la ecuación, o en este caso de la igualdad, valgan 1. ¿Cuál es la razón?
nosotros podemos poner esto precisamente sobre 1 y simplemente nos dedicaríamos a trabajar con los numeradores. Paso número 2. Vimos que en este caso la R, que es la que nos interesa despejar, estaba en el denominador. Ahora la pasamos ya al numerador y por lo tanto podemos seguir aplicando la metodología que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Ahora, vamos a seleccionar en qué miembro vamos a dejar en este caso a la R. Bueno, entonces la R vamos a dejarla. R quedará en el miembro izquierdo. ¿Ok? Por lo tanto, a R le vamos a dejar del lado izquierdo y todo lo que nos estorbe lo vamos a pasar hacia el otro lado. ¿Ok? Ahora, tenemos que hacer operaciones efectuándolas en orden de tal manera que podamos despejar en este caso a la R al cuadrado. Como ya los denominadores valen 1, nos vamos a concentrar solamente en trabajar en los numeradores. ¿Ok? Por lo tanto, veamos lo siguiente. ¿Qué le está haciendo la F en este caso a la R al cuadrado? Efectivamente, la está multiplicando. ¿Y cuál es la operación contraria a la multiplicación? Pues la división. Entonces, si esta F está multiplicando a mi R cuadrada, ¿cómo la pasaría yo ahora al miembro del lado derecho? Bueno, pues si está multiplicando la pasamos dividiendo. Entonces nos va a quedar que R al cuadrado va a ser igual a K por Q1 por Q2 entre el valor de F. Yo te preguntaría, ¿ya está despejada tu R? Efectivamente, todavía no está despejada. ¿Cuál es la razón? Nosotros lo que necesitamos es el valor de R, no de R al cuadrado. ¿Ok? Por lo tanto, este cuadrado también le está afectando a la R, también la está estorbando y tenemos que deshacernos de él. ¿Cómo lo haríamos? Recuerda, ¿cuál es la operación contraria a los exponentes? Efectivamente, los radicales. Por lo tanto, este cuadrado, para pasarlo hacia el otro lado, ¿cómo lo tendríamos que pasar? Como una raíz cuadrada. Bueno, pues hagámoslo y entonces nos va a quedar lo siguiente. R va a ser igual a K por Q1 por Q2 dividido entre la fuerza y todo eso le sacamos raíz cuadrada. Fíjate cómo en este caso tanto la F que estaba en este lado multiplicando pasó a dividir a todo lo que tú tienes del lado derecho. Al lado al que pasó a afectar completamente a todo. De igual manera, este cuadrado que tú tenías aquí pasó a afectar a todo lo que teníamos en el paso anterior. Con esto hemos despejado al valor de R. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, pues muy seguramente cuando llegues a tu curso tendrás datos que se te darán como es el valor de la constante, el valor de la carga 1, el valor de la carga 2 y el valor de la fuerza. En base a esos datos tú vas a ir sustituyendo cada una de estas letras por números, de tal manera que te va a quedar una sola ecuación, en este caso el valor de R, que depende de números. Harás tus operaciones correspondientes y entonces podrás determinar la distancia que existe entre las dos cargas que estás analizando. ¿Ok? Bueno, pues con esto concluyo esta parte y lo que quiero dejarte ver es que aprendiendo a despejar ecuaciones puedes despejar cualquier fórmula que tú tengas. Cualquier formulario, interpretándolo, entendiéndolo, sabiendo cómo se comporta, puedes despejar cualquiera de los parámetros. Posteriormente lo único que tienes que hacer es sustituir los valores que tienes de dichos parámetros y empezar a hacer tus operaciones. Siempre en orden, siempre respetando la jerarquía de operaciones y con eso seguramente llegarás al resultado correcto. Bueno, pues ahora te toca a ti. Tu asesor o asesora tendrán una serie de fórmulas con las cuales van a trabajar juntos y con las cuales ahora te invito a que tú, la que ellos te designen, vayas despejando poco a poco y vayas siguiendo esta misma metodología. Lo importante es que aparte de haber aprendido a despejar ecuaciones, también hemos aprendido a despejar variables de diversas ecuaciones. No importa qué cantidad de letras tengamos, simplemente es fijarnos cuál es la que nos interesa despejar, dejarla completamente sola, aplicando la misma metodología que aprendiste para ecuaciones lineales. Bueno, ha sido un gusto saludarte. Me despido de ti, espero verte en el próximo video. Hasta luego.